Un saludo, mi nombre es Francisco Javier Sánchez Romero, profesor del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia, y este objeto de aprendizaje lleva por título Análisis de la rotura de suelos por aplicación del criterio de Moore-Coulomb. El resultado de aprendizaje para este objeto es conocer la aplicación del criterio de rotura de Moore-Coulomb y círculos de Moore para el análisis de los estados tensionales de los suelos. El objeto de aprendizaje se ha dividido en 6 partes. En primer lugar, realizaremos una breve introducción. En segundo lugar, describiremos el criterio de rotura de Moore-Coulomb y en tercer lugar, se definirán los círculos de Moore para la definición del estado tensional de los suelos. En cuarto lugar, se realizará un análisis de los estados tensionales en rotura, definiéndose posteriormente el criterio de rotura del suelo y finalmente se concretarán las conclusiones obtenidas. Los suelos, desde su punto de vista resistente, deben resistir una serie de cargas, generalmente de tipo gravitatorio, ya sean acciones constantes, como puede ser el peso propio, en los empujes de confinamiento o empujes hidrostáticos, o cargas externas, por ejemplo, las cargas que les transmiten las cimentaciones al suelo o gradientes hidráulicos. Por lo tanto, será necesario poder estimar las tensiones y las deformaciones que generan estas cargas, y poder compararlas con algún criterio de capacidad última de rotura del suelo. Por lo tanto, podremos definir así la aptitud de un suelo para resistir los esfuerzos que le crean. Es un problema complejo, ya que el suelo no se adecua exactamente a un modelo elástico, ya que se trata de un material anisótropo y heterogéneo. Por lo que se deben adoptar una serie de aproximaciones simplificadas y asimilarlo a un modelo de deformación elástico hasta ciertos límites homogéneos. Cualquier cambio en el estado tensional de un suelo produce deformaciones y en función de la magnitud de este cambio pueden producir estados de rotura. El conocimiento de la resistencia al corte del terreno es fundamental y prácticamente nos aparece en la totalidad de los problemas relacionados con la mecánica del suelo. Por lo tanto, por una parte tenemos que estimar las tensiones que se originan en el suelo debido a las diferentes cargas, por otra parte deberemos estimar la resistencia del corte al suelo o capacidad última y podremos determinar el coeficiente de seguridad que tenemos. En este caso, el criterio de Moore-Coulomb me permite definir la capacidad última de resistencia al corte del suelo. En 1776, Coulomb propuso la expresión que relaciona la máxima tensión de corte con las tensiones normales en suelos corrosivos. A esta ley se le conoce como la ley de Coulomb o criterio de Moore-Coulomb. Entonces relaciona la tensión máxima que es capaz de generar el suelo, la relaciona con la cohesión, con la tensión normal correspondiente, en este caso al plano de rotura, y con el ángulo de rozamiento interno del terreno. El comportamiento mecánico del suelo depende exclusivamente de las tensiones efectivas, porque la ley se readapta considerando las presiones efectivas y la readaptamos de la siguiente forma. En este caso, las tensiones tangenciales serán tensiones tangenciales efectivas, cohesión efectiva, tensiones normales efectivas y ángulo de rozamiento efectivo. Este criterio queda representado por una recta en el plano tensión normal, tensión tangencial, en el que el ángulo de rozamiento interno de alguna manera se relaciona con la resistencia por rozamiento, ¿vale?, que es proporcionada principalmente por los elementos granulares, es decir, las arenas y las gravas. Y la cohesión se relaciona con la resistencia por interacciones químicas, es decir, los enlaces químicos y fuerzas de atracción electrostática que principalmente me la dan los elementos finos y más en concreto las arcillas. Cuando se analiza el estado tensional del suelo es necesario conocer tanto las tensiones normales como las tangenciales para cualquier plano inclinado que atraviesa el suelo analizado. En este caso, si tenemos un elemento suelo sometido a una tensión vertical y debido al propio confinamiento del suelo se generan las tensiones horizontales, podremos estudiar el estado tensional mediante los círculos de Moore. El círculo de Moore se define como el lugar geométrico que nos representa un mismo estado tensional para todos los posibles planos de corte. En este vídeo vemos cuál es el funcionamiento de un muro de contención, vemos cómo cuando ese muro de contención se mueve, disminuye el confinamiento y se produce una cuña de deslizamiento que desliza
respecto, en este caso, a una parte fija del suelo y desliza a través de una superficie de deslizamiento donde se está produciendo una rotura del suelo. Si dividimos el proceso en 4 fases, fase 0, condiciones iniciales, fase 1, formación de cuña de deslizamiento, fase 2, comienzo de la rotura de deslizamiento y fase 3, rotura total y fallo, podemos ver fase 0 en las condiciones iniciales, el suelo tiene un ángulo de rozamiento y una cohesión, por las cargas exteriores se le induce a un estado tensional que vendrá representado por un círculo de Mohr. En este caso, este círculo de Mohr quedará por debajo de la recta envolvente, y lo que significa que las tensiones tangenciales que se generan en el suelo están por debajo de las tensiones máximas que puede generar. En la fase 1 empieza la formación de la cuña de deslizamiento, se forma ya esa superficie de deslizamiento y como existe una disminución del confinamiento del sistema por movimiento del tubo, lo que ocurre es que las tensiones verticales se mantienen constantes, que dependerán de la carga de suelo y de las cargas exteriores, pero las tensiones horizontales, debidas a esa disminución del confinamiento, disminuyen. Por lo tanto, se produce una modificación del círculo de Mohr. En este caso, ese círculo de Mohr sigue estando por debajo de la línea envolvente. Para la fase 2, que es el comienzo de la rotura de la superficie de deslizamiento, ya se produce rotura y por lo tanto ese círculo, en este caso, es tangente a la recta que me define las tensiones máximas que es capaz de generar el suelo. En este caso, las tensiones horizontales son menores que en el caso anterior. Y ya el suelo, en este caso, ya no es capaz de generar una tensión tangencial y por lo tanto este círculo es un círculo de rotura. En el último caso, en la rotura total y fallo, ya se ha producido totalmente el fallo del suelo, se produce el deslizamiento y por lo tanto tendríamos un círculo en donde la tensión horizontal sería nula, pero sería un círculo teórico imposible, ya que corta, en este caso, a la recta que me define las tensiones tangenciales máximas. Por lo tanto, si analizamos este criterio, el punto A representará un estado de rotura, el punto B representa una combinación de tensiones tangenciales y tensiones normales que cuenta con cierto factor de seguridad, mientras que el punto C representa un estado imposible del suelo, ya que se sitúa por encima de la envolvente de rotura, es decir, que necesita mayor tensión tangencial que la que el suelo puede proporcionar. En este caso, todos los estados por debajo de la recta de rotura serán estados posibles, mientras que todos los estados por arriba serán estados imposibles. En este caso, este círculo de Mohr representa un círculo que cuenta con cierto margen de seguridad, ya que no ha alcanzado la envolvente de rotura del suelo, por tanto es un estado posible y seguro. Este círculo representa una situación de rotura, ya que corta y es tangente a la recta de rotura. Y este último estado tensional representa un círculo que es imposible, ya que existirían planos atravesando el elemento de suelo que excederían las combinaciones posibles de tensiones normales y tangenciales, obligando al suelo a generar una tensión tangencial mayor que la que es capaz de generar. Como conclusiones a este objeto de aprendizaje tendremos: se ha descrito la importancia de la estimación de la resistencia al corte del suelo para su comparación con el estado tensional del suelo, comprobándose así la aptitud del suelo para resistir determinadas cargas. Se ha descrito el criterio de Mohr-Coulomb tanto en tensiones totales como efectivas, relacionando este criterio las tensiones tangenciales con las tensiones normales y la cohesión del suelo. Se han analizado los estados de tensiones del suelo desarrollando los círculos de Mohr, que constituyen el lugar geométrico de los puntos que representan un mismo estado tensional para todos los posibles planos de corte. Se ha realizado el análisis de los estados tensionales en estado de rotura, analizando la variación del estado tensional para la máxima capacidad resistente del suelo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este objeto de aprendizaje haya sido de vuestro interés.